De nuevo a todas y todos, pues vamos a continuar con el tema del volumen. Miren, para este tema es muy importante que identifiquen casi a la perfección o que no se les olviden estos conceptos de la luz y la sombra. La luz y la sombra son conceptos que vimos un poquito cuando revisaron el tema del color. Y en el tema del color nosotros vimos que había diferentes tipos de escalas tonales. Unas podían ser por luminosidad y otras por saturación. Si revisamos nuevamente los conceptos, nos dice que la luminosidad es el grado de oscuridad o de luz de un color. Y todos los colores van a tener colores muy luminosos o colores muy oscuros. Y en el caso de la sombra, bueno, es un concepto que va de la mano con el de luminosidad. Entonces, es importante que repasemos estos conceptos y que los retomemos. Muy bien, les pongo esta imagen, me gustaría que la observen a detalle. ¿Por qué? Porque aquí nos va a indicar de manera muy sencilla los conceptos de la luz y de la sombra. Nos va a decir que la luz va a tener una dirección. Esa dirección, cuando son objetos creados por nosotros, es decir, como artificiales, esa dirección de luz nosotros la podemos indicar. La podemos indicar pues así como está en el ejemplo, con una flecha, o simplemente que nosotros tengamos en la mente la dirección de la luz. O sea, no es necesario ponerla con la flecha, pero si nos ayuda, pues lo hacemos. Y también la dirección de la sombra. Y estos mismos objetos van a tener una sombra que se va a proyectar. Evidentemente, esta sombra proyectada va a depender de la posición y de la dirección de la luz. Por ahora es suficiente que primero entendamos la luz y la sombra, ¿ok? La luz y la sombra está en cualquier objeto. No podemos solo tener luz, porque miren, aquí en este primer ejemplo, en este primer como jarrón, solamente hay luz. Si solo tenemos un objeto lleno de luz, no tenemos sombra, entonces no hay volumen. Cuando yo pongo los dos conceptos, luz y sombra, entonces esto me va a generar el volumen. Y bueno, estos ejemplos son realmente muy sencillos porque parten de figuras geométricas como lo que sería una esfera o lo que sería un jarrón, que viene siendo una especie de cilindro. ¿Ok? También nos pone aquí abajo lo que sería un prisma. Y bueno, ahorita vamos a ver cómo trabajar estos elementos. Entonces, yo primero quería que vieran que vamos a trabajar con la luz y la sombra. Voy a ocultar esta imagen. Estoy trabajando en el programa de Sketchbook para que recuerden un poquito y demos un repaso a todo esto que estamos haciendo. Miren, esta imagen corresponde a un dibujo a lápiz, es un dibujo realista. Un dibujo realista significa que tiene un alto grado de detalle. Este dibujo viene siendo lo que ustedes van a entregar como un retrato. Les decía yo en la sesión pasada que por favor no hicieran dibujos a lápiz en grafito, así que este solo es un ejemplo. Si lo observan, el grafito es una técnica que requiere muchísimo detalle. Si yo me acerco a la imagen, miren cómo el grafito no está sucio. Sucio es cuando ustedes le pasan el dedo encima al grafito o le pasan un esfumino. Esa técnica es bastante compleja, por eso no les recomiendo que la hagan. Yo les estoy poniendo el ejemplo para justamente que observen la complejidad de lo que sería trabajar el volumen. Y el volumen siempre se va a dar en función, repito, de la luz y de la sombra. Si nuestro dibujo no tiene esta condición de luz y de sombra, no vamos a lograr un buen volumen. Bien, esta también ya la voy a ocultar. Busquen muchos ejemplos sobre el volumen. Después voy a colocar estas imágenes porque son con las primeras que voy a trabajar. ¿Sale? Yo las tengo todas en diferentes capas porque cada una de ellas las voy a trabajar en diferentes momentos. Voy a ocultar esta de acá
y esta de acá. Y recuerden hacer siempre una capa nueva para trabajar cada uno de los conceptos, ¿vale? Miren, regresando al tema del volumen y de la luminosidad, voy a abrir lo que es el editor de color, en donde tengo mi círculo cromático. Este es mi círculo cromático y aquí me va a indicar lo que ustedes aprendieron de la luminosidad y la saturación. Me voy a colocar en un color primario, que es el rojo, y lo voy a indicar aquí. Ahí está mi color rojo. Cuando yo en mi círculo cromático me muevo hacia el amarillo, estoy moviéndome hacia los colores adyacentes, que sería amarillo primario, y hacia el otro lado azul primario, ¿vale? Y aquí ya tenemos lo que ustedes ya conocen como secundarios y terciarios, y de este lado también. Ahora, dentro de mi círculo cromático me va a indicar justamente esas otras dos cualidades, que son la de luminosidad y la de saturación. Esta del borde del círculo cromático me va a indicar la cualidad de matiz. Cada uno de estos es un matiz distinto. Cuando yo estoy dentro del matiz rojo, si yo me muevo a la izquierda, me va a indicar la saturación o desaturación del color. Entre más a la izquierda lo recorro, me voy a ir hacia los colores grises, que es la desaturación del color, y a la derecha a la saturación completa de mi color. Si yo me muevo hacia arriba, me va a indicar la luminosidad, y si me muevo hacia abajo, la oscuridad. Sin embargo, ahorita les voy a enseñar a hacer escalas tonales con una mejor o correcta escala tonal para identificar los colores. Y esto, bueno, ya depende mucho de la práctica. También, si recuerdan, en las diapositivas de color les mostré este ejemplo. Este ejemplo es muy claro porque aquí me indica una escala tonal. Estas barras de colores son escalas tonales. Esas escalas tonales están hechas de manera tradicional, pero ahorita vamos a ver cómo se hacen de manera digital. Y realmente el procedimiento es el mismo, tanto digital como tradicional. Y algunos de ustedes se aventuraron a hacer sus escalas tonales con colores cuando hicieron el ejercicio del mapa mental. Las escalas tonales son las que me van a indicar la luz y la sombra. Estas dos primeras barras de color me indican una escala tonal en rojos. La primera me indica el rojo más claro y el rojo más oscuro hacia abajo. Y del lado derecho me indica una escala tonal que va de amarillos, naranjas, rojos y llega a los oscuros. ¿Sale? Estas escalas tonales son justamente para poder darle volumen a los objetos. Entonces, lo primero que deben de comprender es cómo hacer una escala tonal. Si se fijan en su editor de color, vamos a tener aquí abajo un montón de tonalidades o de matices. Y en la primera barra yo ya tengo una escala tonal de azul. ¿Cómo se realiza esta escala? Bueno, solamente es colocarnos primero en el matiz, en este caso un azul, arrastro, clic sostenido, arrastro y lo coloco donde lo necesite. Y de ahí voy a ir moviéndome para ir haciendo la escala tonal. Ahí yo ya tengo mi segundo tono, me voy acercando a los oscuros. Puedo yo combinar hacia otros azules para oscurecer. Por ejemplo, hacia abajo, este azul es un poco más oscuro y me puede funcionar. Hasta llegar a un azul mucho más oscuro. Yo les recomiendo que no lleguen a los tonos negros, porque los tonos negros a veces pues ensucian nuestro dibujo y parece que predomina más el negro que los tonos, que los colores. Entonces no siempre lo recomiendo, depende mucho del estilo del dibujo. Aquí yo ya realicé una escala tonal de azules, simplemente era moverme dentro de mi círculo cromático, entendiendo hacia dónde es la luz, a dónde es la sombra, a dónde es la desaturación y en qué matiz quiero trabajar. Los más complicados son los amarillos, pero miren, si ustedes observan esta barra, podemos trabajar esta escala tonal de aquí, que parte un poquito de los amarillos, y habría que elegir qué tipo de amarillo, tal vez un amarillo muy clarito. Se va haciendo un poco más intenso. Voy a ir moviendo.
Entonces, las escalas tonales dependen mucho de de dónde esté posicionado mi color. Voy a pasar por los naranjas. Si no veo que oscurece, pues tengo que moverme un poco más. Lo pongo encima. Y yo creo que hasta ahí, ¿sale? Entonces, fíjense, para el amarillo, como comencé con uno más claro, con mayor luminosidad que este azul, se extendió más, entonces ocupé más tonalidades. Mi escala tonal es mucho más amplia. Para este azul solo estoy ocupando 6 tonalidades y para el amarillo estoy ocupando 6, 7, 8, 9, 10, 11 escalas tonales, ¿sale? Entonces depende mucho de su color. Por ejemplo, voy a ahora elegir la del rojo y también voy a comenzar con un rojo pues más o menos claro. No voy a llegar a los magentas, así que me voy a pasar rápidamente a los rojos. Este se parece mucho. Si ven que su color se parece demasiado, pues bueno, muévanse un poquito más dentro de su círculo, su editor de color, para que este pues tenga un valor diferente. ¿Sale? Entonces yo aquí ya tengo una escala de rojos, una escala de amarillos y 2 escalas de azules. Pueden tener ahí su escala, o si dominan completamente el círculo cromático, pues no es necesario guardarla, simplemente se van moviendo dentro de su editor de color. La segunda parte para comenzar el volumen pues es tener nuestro modelo. Voy a comenzar con el rojo, porque el rojo es un color fácil de observar y de identificar. Aquí está mi modelo. Me voy a acercar. Yo lo voy a hacer abajo de mi modelo. Pueden hacer donde ustedes quieran. Estos primeros ejercicios les van a ayudar para poder realizar un volumen correcto a la hora de hacer su dibujo final. Me voy a ir a mi biblioteca de pinceles y fíjense que aquí yo voy a trabajar con esta que dice artista, y bueno, para hacer el trazo voy a trabajar con el básico, que sería el lápiz, y voy a dibujar. Tengo que elegir un lápiz tenue, de preferencia un gris muy tenue. Puedo usar también un bolígrafo. Aquí ya depende del tamaño del bolígrafo. Ahí estamos. Me voy a mi capa y bueno, solamente voy a hacer un trazo pues muy rápido. Acuérdense que yo no edito estos videos, me gusta que vean todo el procedimiento para que justamente ustedes puedan ver cómo se elabora prácticamente pues todo el dibujo. Y acuérdense que también lo pueden calcar. Aquí en realidad pues yo lo estoy dibujando a mano alzada, pero ustedes pueden calcarlo y hacer directamente el dibujo encima de su modelo, ¿vale? Una vez que ya tienen su modelo, entonces yo voy a trabajar con estos pinceles, con el de artista. Voy a trabajar con este pincel que se llama pincel nítido, y voy a trabajar con este que se llama mezcla, justamente para hacer las mezclas. Entonces tengo que observar mi modelo, sí, pero también puedo comenzar a trabajar con mis escalas tonales. Entonces, si yo estoy en los rojos, puedo comenzar identificando las zonas de luz, y también las puedo ir modificando si no me gustan o si no me parecen correctas.
También hay quien prefiere trabajar primero como todos los contornos. Esto ya depende muchísimo de cómo ustedes se acoplen a trabajar cada elemento. Hay personas que pueden identificar correctamente todas las luces. Hay personas que les cuesta más trabajo. Y bueno, también hay que ir cambiando el tamaño de mi pincel. El tamaño y la opacidad. La opacidad es qué tan transparente es ese pincel. Entonces podemos hacer todos los trazos generales de nuestro elemento y posteriormente vamos delimitando qué me falta o qué tengo que modificar. Bien, voy a tomar este que se llama mezcla y justamente este pincel me va a servir para ir mezclando cada uno de los tonos. Este pincel, trabájenlo en pequeño, con un flujo bajo y con una fuerza baja, y les va a indicar si yo estoy en este color que es una tonalidad clara y lo arrastro hacia afuera, va a arrastrar ese color y va a combinar con el de afuera, que es lo que yo les recomiendo, de adentro hacia afuera, porque si trabajan de afuera hacia adentro arrastra el otro color. Y por lo regular, cuando comenzamos a trabajar volumen o a trabajar luces y sombras, lo que hacemos siempre es eliminar las luces. Por alguna razón, la sombra a veces nos toma mayor peso y entonces no podemos eliminar la luz y tampoco la sombra. Entonces tiene que haber como un equilibrio. Entonces este pincel pues sirve justamente para hacer ese degradado y que nuestro color comience a difuminarse. Es solamente clic sostenido. Y quizás no lo vamos a ocupar en toda nuestra representación, pero pues nos puede servir. Por ejemplo, esta luz que yo hice aquí es demasiada, es muy grande en comparación a mi imagen original. ¿Sale? Y les repito, esto yo lo estoy haciendo pues como con mucha calma para mostrarles el procedimiento y que lo puedan ir viendo. Y ya ustedes lo irán pues detallando, porque si observamos correctamente la manzana, pues la manzana tiene cierta porosidad, ciertos puntos ahí que no corresponden. También podemos tomar algunos morados por ejemplo en estas zonas oscuras. No todo tiene que ser en color negro. Esto ya depende mucho de cómo ustedes observen los colores. Y vamos haciendo la mezcla, ¿sale? Yo les recomiendo estas dos herramientas porque me van a ayudar a difuminar todos mis colores, me van a ayudar a hacer las mezclas y ya depende de cómo yo observe cada color, es como se va a ir mezclando. Siempre puedo volver a los rojos. Si el color no me agradó, y puedo volver a hacer la combinación. ¿Sale? Entonces, solamente así, poco a poco, vamos a ir generando los volúmenes. Ahora, estos son primeros ejercicios.
Estos ejercicios les van a servir muchísimo para para ir practicando, porque el volumen no se logra a la primera, no es como tan sencillo. Esto requiere de muchísima práctica, ¿sale? Entonces sí es muy importante que vayan trabajando con diferentes pinceles, con diferentes materiales, y traten de hacer el trabajo lo mejor posible, que puedan lograrlo. Entre mayor detalle tenga su objeto, su elemento, pues mejor les va a ir quedando. Entre más detalle ustedes vean en el original, mejor les va a ir quedando. Entonces, les repito, depende de la observación, depende del material, depende de muchas cosas. Y solamente así vamos a ir adquiriendo ese volumen mediante una escala tonal de muy claro a muy oscuro. Y bueno, yo les recomiendo que trabajen con elementos así, primero muy sencillos. Por aquí tenía, vamos a ver un último, que era un ojo. Y por acá está este ojo, más bien son ojos de gato. Por ejemplo, lo vamos a trabajar encima, ¿sale? Porque es bastante pequeño. Entonces voy a hacer una capa nueva y voy a trabajar encima de esa capa. Voy a mi pincel. Aquí pues tengo que trabajar con un color que se distinga, que se vea. Puede ser el rojo. Cuando trabajan encima de la imagen es un poquito más complicado porque pues hay que cuidar cada trazo y hay que cuidar cada detalle. Ahí está. Entonces yo aquí voy a comenzar con los azules. Un tamaño un poco más grande. Quiero ir trabajando un poquito más rápido porque les decía, yo no edito los videos. Aquí la idea solamente es de que ustedes vayan identificando pues las zonas más claras, las zonas más oscuras. Esto se trata de mucha observación realmente. Sí, de la técnica, sí, aquí sí nos vamos a cansar con el pincel de estar dibujando. Son clics sostenidos, clics sostenidos. Y lo mismo va a pasar con sus herramientas tradicionales, porque es estar redibujando pues con sus colores, uno encima de otro, uno encima de otro. Aquí nos hacen falta algunos grises. Entonces depende mucho de cómo ustedes observen cada color. Aquí yo observo algunos amarillos. Algunos verdes. Quizás verdes muy grises. Justamente verdes con poca saturación, desaturados. Es decir, muy grises. Pero miren, esto depende mucho de cómo observan el color. También tenemos esta herramienta que es un gotero. Yo no se las recomiendo al inicio porque el chiste es que ustedes observen los tonos. El chiste es que ustedes los identifiquen. Pero esta herramienta me sirve para tomar justamente ese color. Le doy un clic, le doy un clic encima del color que busco, por ejemplo y aquí arriba me va a aparecer. Y entonces pues ya ahí ya me va a aparecer el color y ya lo voy a poder pues dibujar. Pero pues la idea es que ustedes lo hagan de manera manual todo, ¿no? Porque así lo hacemos de manera tradicional. Sin embargo, bueno, pues ahí pueden
Y aquí ya estoy utilizando el mezclador, ¿sale? Para justamente ir mezclando todas las tonalidades que me sean pues necesarias. Claro, cuando yo estoy trabajando sobre la imagen que está atrás me ayuda. Entonces tengo que irla ocultando en algunas ocasiones todo lo que yo tenga atrás para ir viendo cómo va quedando esa imagen. Entonces miren, ahí apenas este es un esbozo del ojo, o sea, apenas lo estoy comenzando. Necesito entonces trabajar mucho más tiempo, con mucha más práctica para seguir puliendo lo que sería pues nuestro ojo, ¿sale? Pero bueno, aquí lo importante es que ustedes trabajen con estas herramientas que les acabo de proponer. Igual si a ustedes les parece mejor trabajar con alguna otra, pues también lo pueden hacer. Lo pueden hacer y pueden ir variando los tamaños y todo lo que sea necesario para dibujar. Recuerden utilizar todo lo que han aprendido. Pueden comenzar con la síntesis sombreada y de ahí empezar a difuminar los colores, también eso lo pueden hacer. Entonces depende mucho de los instrumentos que vayan a utilizar y de sus escalas tonales y de su pulso. ¿Vale? Pues miren, me voy a alejar para que vean que entre mayor luminosidad y mayor oscuridad tenga, pues sus elementos van a tener un mejor volumen. Aquí mi manzana se ve muy bien adelante del gato, porque en un fondo claro se pierde un poquito, ¿sale? Entonces trabajen estos primeros ejercicios, busquen una manzana, una fruta, una pelota, un globo, ojos, bocas, todo lo que sean detalles. A estos elementos les vamos a llamar estudios y detalles. Trabajen unos 2 o 3 antes de comenzar con su imagen final. Y bueno, el resultado al que queremos llegar o queremos aspirar, aquí les puse nada más un ejemplo, que sería esta imagen. Voy a poner aquí abajo, en donde, bueno, siempre me preguntan, esta es una pregunta que siempre me hacen, sobre, por ejemplo, cuando hacen rostros, siempre me preguntan cómo hacer cabello. Pues el cabello, muchachos, es trabajar plano sobre plano. Son planos orgánicos y es trabajar cabello por cabello o segmento de cabello. Es decir, mi pincel tiene que hacer este recorrido. Ir trabajando color tras color, color rojo, color naranja, color café, para ir dándole todo el volumen. Entonces, esto es más o menos lo que nosotros espero que ustedes puedan entregar, un dibujo con volumen, con un volumen difuminado. Ya no es una síntesis sombreada, tómenlo en cuenta, debe de tener un volumen mejor trabajado, porque si bien podemos tener volumen con síntesis sombreada, pues lo ideal es que trabajen un volumen difuso, que su escala tonal pues vaya teniendo un orden, un sentido y se vayan integrando pues los colores, ¿sale? Trabajen con estos primeros ejercicios que yo les mostré ahorita, un ojo, un objeto sencillo, floreros, una flor, una boca, para que vayan trabajando cada detalle y después puedan completar pues ya sea el rostro, ya sea el autorretrato o ya sea el paisaje, ¿vale? Espero que esto les sirva, que les guste y pues que se pongan a dibujar. Y ya saben, cualquier duda pues me pueden escribir por Classroom. Nos vemos muy pronto.